Esta técnica se llama Low Shutter Effect y es uno de mis imprescindibles en todas mis grabaciones. No solo aporta más estilo, sino que también te ayuda a hacer los vídeos mucho más dinámicos. Y en el vídeo de hoy voy a enseñaros todas mis técnicas para que podáis dominarlo. Y antes de nada voy a explicaros a todos aquellos que no estéis familiarizados con el Low Shutter Effect qué es realmente. Y es utilizar una velocidad de obturación baja. Normalmente yo utilizo entre un octavo y un quinceavo. Esto va a depender tanto del movimiento de lo que estemos grabando como de la propia cámara. Y básicamente permitimos que entre más luz en el sensor, lo que está directamente relacionado al desenfoque de movimiento que vamos a tener. Y en cuanto a material, a mí me parece muy importante contar con dos cosas. Por un lado tenemos los filtros ND, que si bien podemos jugar con el ISO y con la apertura, no siempre nos va a ser suficiente porque a veces va a haber demasiada luz. Y por otro lado, es bastante importante tener uno de estos, que ahora mismo la verdad que no me sale el nombre. ¿Pero por qué? Porque cuando estamos con muy bajas obturaciones, lo mínimo que tenga el sensor se va a ver un punto negro en la imagen y no va a quedar para nada bonito. La primera forma de integrar esta técnica es probablemente la más común y es hacerlo pues en deportes, caminando, corriendo, es decir, cuando hay movimiento. ¿Y por qué? Porque con este efecto creamos la sensación de que hay más movimiento, más bullicio, es decir, vamos a hacer que el vídeo sea mucho más dinámico. Y en este caso en concreto a mí me gusta que se mueva tanto la cámara como el sujeto y normalmente como que utilizo dos técnicas diferentes. Por un lado tenemos que el sujeto siempre esté centrado. En este caso a mí me gusta utilizar un angular para poder acercarme bastante y así no perder el encuadre. Y por ejemplo, si es en el caso de corriendo, empieza a correr el sujeto y yo lo voy siguiendo paralelamente con la cámara. Y la segunda técnica sí que se puede utilizar ya un zoom igual con un plano más cerrado y básicamente hacemos lo que se conoce como un barrido. Es decir, también vamos a seguir el sujeto, pero esta vez nosotros vamos a estar más bien fijos, no vamos a seguir al sujeto literalmente al lado. Es decir, rotar la cámara intentando que el sujeto esté siempre en la misma posición. Da un efecto parecido pero que a la vez es muy distinto, ya que este nos permite completamente aislar al sujeto del fondo. La segunda técnica que a mí me gusta utilizar es como un sujeto pues mucho más estático. Así en concreto conseguí una de mis tomas favoritísimas de la vida y que la habéis podido ver en el anterior vídeo, y básicamente lo que hice para ello fue colocarme el trípode sobre mí un poco a forma de rig y la cámara enfocándome a mí. Y roté sobre mí misma. Haciéndolo así lo que descubrí es que queda muchísimo mejor si yo estoy completamente quieta y lo que se mueve es el fondo, como que da incluso sensación... Vale, esta ola hizo mucho ruido. Y en este de hecho hice varias pruebas como que mirando así alrededor a los árboles y vi que queda muchísimo mejor si yo estoy completamente quieta a si estoy pues mirando así. Y para esta toma es importante que el fondo luzca bastante bien, es decir, si estás por ejemplo en un bosque y hay muchos árboles, pues coge justo la zona donde haya mayor densidad de árboles, si no, como que no luce tanto. Al igual que si el cielo está completamente vacío y se ve un blanco, pues no tiene mucho sentido porque no queda realmente resultón. Esto se puede utilizar en muchas situaciones, como por ejemplo puedes poner una persona bastante estática y que pasen coches delante, gente gira a su alrededor, que pasen luces. Lo mejor de este efecto es que te da muchísimas opciones muy diferentes y todas con muchísima potencia visual. Pasamos a la tercera técnica, que básicamente lo que hace es mezclar el Low Shutter Effect con el zoom de la cámara. Esto lo utilizo sobre todo en bodas y en festivales donde quizás planos más convencionales que tienes que hacer un poco por rigor pasan de ser unos planos pues menos llamativos o justo más tradicionales a algo que tenga un poco más de chicha. De hecho, esta es la razón por la que estoy haciendo este vídeo, y es que muchos me habéis preguntado por este plano concreto del vídeo que tengo subido de la boda de Katia y Frank, donde en un plano así como más tradicional, donde estaba enseñando estas pulseras que eran como los anillos de la boda, pues hice este efecto para añadirle un poco más de dinamismo y que sentía que la esencia de la boda estaba mejor reflejada así. Me gustaría hacer una pequeña anotación, y es que también muchos me habéis preguntado si este efecto siempre lo hago en cámara o también lo puedo hacer en edición, y la verdad es que yo intento hacerlo siempre en cámara, porque las veces que intenté viendo tutoriales y tal, que los hay, podéis probar, a mí nunca me acaba de convencer el resultado. Entonces yo creo que lo mejor es intentar no dejar nunca nada para solucionar en edición, y normalmente suele dar tiempo a probar este tipo de planos o a probar otro tipo de recursos y siempre va a quedar un resultado mucho más orgánico, así que de verdad os recomiendo 100% no dejarlo para edición. ¿Tú quieres decir algo, Lua? ¿Quién está más acabada? ¿Lua o cualquier editor? Con esto no os digo que en momentos súper importantes os arriesguéis a hacer esta técnica, porque lo cierto es que no siempre queda bien, pero una vez que tenéis el plano asegurado podéis poneros creativos.
Además está genial porque justo nos ayuda a romper un poco el ritmo, nos da más planos para utilizar. Y la última forma de la que quiero hablaros seguramente es la que más habéis visto y es básicamente utilizarlo de transición. Realmente todas las anteriores podéis utilizarlas como transición, pero quería darle un poquito más de peso porque realmente creo que lo están ganando y que narrativamente estas imágenes tienen mucho poder. Muchas veces esto de lo que os voy a hablar no es mi forma favorita de utilizarla porque siento que a veces queda como muy impostado, pero sí que es cierto que cuando está bien integrado en el vídeo queda bien. Y básicamente es hacer un paneo y ese paneo ponerlo entre dos clips. Entonces como que hace que todo sea mucho más rápido. Casa bastante bien dos clips que pueden ser bastante diferentes. Es un tipo de vídeo que yo recomiendo hacer en todas las grabaciones que hagáis porque os va a llevar nada de tiempo y nunca sabéis cuándo podéis utilizarlo. Siempre es mejor que sobre que falte. Y lo podéis hacer pues en todas las direcciones porque justo si no lo tenéis planeado para que case mejor igual con un plano que con otro, dependiendo del movimiento de la cámara os va a cuadrar mejor una dirección u otra. Un error bastante común que a mí me suele pasar es hacer los clips demasiado cortos. Entonces vosotros ahí dadle con ganas el tiempo que sea necesario, pero tenedlo siempre porque nunca sabéis cuándo lo vais a utilizar. Básicamente estos son mis consejos para que los planos queden. Así que si todavía no utilizabais esta técnica y la implementáis en vuestros trabajos, me encantaría verlos. Y no os olvidéis de darle like, de comentar y suscribiros, que es muy importante. Y nada, que muchas gracias y que nos vemos en la próxima.